Buenas noches, chicos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, la primera sesión de inversión extranjera directa, ya que sus demás compañeros se vayan anexando a la sesión. Algunos sí, uno de ellos, Simón, me, me dijo que va a salir ahorita a las 8:30 y ya saliendo se conectaba también. Entonces, también esperemos que los demás que faltan se conecten, pero vamos a empezar. Por ahí también en el tablón, obviamente en el Classroom, en el tablón principal se les publicó también, tienen actividades y tienen tarea también. No sé si tienen alguna duda en cuestión de la tarea que se les cargó la semana pasada, chicos. No, profe, yo no. Ok, Eh, Viviana. pues fue lo que vimos en la clase ese día. Ok, ¿no tienen ninguna duda al respecto tampoco? No, no. Me Ok, parece que lo entregué este, en tiempo y forma. ok, sí está bien, muchas gracias. De hecho, en unos minutos más, en el transcurso del break y terminando, también les voy a publicar otras dos actividades y una última tarea también. Recuerden que la semana que entra vamos a tener, obviamente, las últimas dos sesiones el próximo martes y posteriormente, pues en este caso, en la última sesión, nos vamos a poner de acuerdo para la asignación del examen, tanto el día, la hora, no sé si lo pongamos ese mismo día, ese mismo martes más tarde, les libero el link, o se les ponga el día miércoles más tardar. O sea, no podemos tampoco abarcar un poquito más de tiempo, pero ya nos pondremos de acuerdo la próxima semana en la segunda sesión. Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Recuerden que deben de enviar su nombre completo por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia, de favor, en ambas sesiones. Ok, entonces anteriormente, en las dos sesiones de la semana pasada, pues estuvimos hablando en qué consiste la inversión extranjera. Obviamente que había diferentes tipos de inversión extranjera, cuáles eran los principales inversores dentro de nuestro país, los sectores a donde se iba enfocada la inversión extranjera también en nuestro país, la cuestión de tratados, de acuerdos a nivel internacional que tenemos como país, algunas restricciones también comentamos, en donde no está permitido en México que exista inversión extranjera. De hecho, platicamos al respecto de esos, platicamos de los acuerdos de inversión, algunos países también, las tendencias hacia dónde iba la cuestión de inversión extranjera, y estábamos viendo este tema, que la inversión extranjera referente a nuestro país era la tercera fuente de divisas de nuestro país, obviamente, aparte de los otros indicadores macroeconómicos, como las remesas, también platicamos que era una cuestión también que se considera un indicador macroeconómico dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que nos conlleva toda esta situación? Obviamente, hablando de sexenios anteriores, nos dice que en el 2012 la inversión extranjera ascendió a los 12.659 millones de dólares, que ha sido la cifra más baja en 16 años y que representó una caída del 34.9% con relación al monto preliminar de 19.439.8 millones de dólares en el 2011. Estos datos son de acuerdo a lo que recopila la Secretaría de Economía. Dice, parte de la disminución se debió a que en el cuarto trimestre de ese año se registró una fuerte caída en la inversión como consecuencia de la venta de acciones del Banco Santander vía la Bolsa de Valores de Nueva York con un valor de 4.106 millones de dólares. Aunado a esta situación, pues obviamente sabemos que en el sexenio de Felipe Calderón bajó esa clase de inversión extranjera por la incertidumbre más que nada de perder capital. Había mucha incertidumbre en cuanto a violencia dentro del país, entonces eso mermó
la cuestión y la situación de inversión dentro de nuestro país. Entonces, uno de los rublos más importantes de nuestro país, pues es la cuestión de energía, donde hasta la fecha no está permitido invertir. Dice que el Departamento de Comercio de Estados Unidos, obviamente recomendó a empresarios de su país invertir en el mercado mexicano, en este caso en el mercado mexicano de energía, donde estimó que las ventas de equipos y servicios relacionados con este sector fueron por 11.350 millones de dólares en el 2013. Entonces, está en esta cuestión directamente el gobierno americano, pues es lo que está diciéndole a los inversionistas extranjeros que invierten en esa cuestión, pero de antemano sabemos, como lo vimos en información anteriores, sabemos que no está permitido en cuestión de energía, por ejemplo, luz es un monopolio por medio de CFE, y la cuestión también de Pemex, en esta cuestión tampoco en cuestiones de Pemex y sus derivados, en cuestión de petróleo, pues tampoco no está permitida la inversión extranjera. Dice, Pemex depende mucho ahora de productos y servicios importados y se espera que continúe haciendo grandes inversiones en desarrollar reservas en aguas profundas, tanto como en la extracción avanzada de campos maduros en tierra. Dice, como oportunidades presentes, se recomendó la exploración de 53 pozos en Chicontepec, Veracruz, con una inversión de 530 millones de dólares y la construcción de 40 plataformas costa afuera en el Golfo de México, que suman un costo de 1.000 millones de dólares. Entonces, es lo que se trata de realizar. Por eso Pemex lo platicábamos con anterioridad, pues la imagen simplemente muestra lo que es Pemex hoy en día en nuestro país, lo que ha sido por muchos, obviamente por muchos años. Vemos ahí Pemex, obviamente está en buenas manos, pues sí, pero en buenas manos de qué. Vemos ahí una figura de una ratita, que es lo que normalmente ha pasado y ha estado pasando en Pemex. Y vemos la otra imagen, dice, ellos nos van a ayudar a sacar nuestro tesoro. Pues obviamente vemos empresas como Texaco, Exxon, Mobil, Shell, etcétera, etcétera. Y pues veíamos y platicábamos en esta cuestión que sí se debe permitir a lo mejor en determinado momento, porque México no tiene la estructura, no tiene la infraestructura, la tecnología, a lo mejor para las cuestiones esas a lo mejor expropiar en aguas profundas o en otras cuestiones en campos maduros, como dice aquí en tierra. Ya no tenemos la tecnología ni el dinero, ya tenemos yo creo que para invertir en ese rubro más que nada. Entonces sí se debe permitir desde mi punto de vista, pero con ciertas restricciones como platicábamos que existen en otros países. Obviamente que vengan empresas, sí, pero reguladas. O sea, se debe de analizar nuevamente la cuestión de la ley de inversiones extranjeras, más que nada en esta rama, en este rubro. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos sacar provecho de nuestra materia prima, de lo que nos brinda nuestra tierra, nuestro país, pues obviamente debemos de permitir o sacar un provecho indirecto, debemos de permitir que vengan a invertir, obviamente empresas extranjeras, pues siempre y cuando se tengan ciertas regulaciones en su momento. ¿Por qué? Porque pues obviamente en esta cuestión directamente tanto de Luz como Pemex nada más se benefician algunos cuantos y no permiten la competitividad, puesto que no permiten que vengan empresas extranjeras, otro tipo de empresas también que se puedan invertir en determinado momento en ese rubro o en ese sector industrial. Aparte de esa oportunidad, que obviamente en cuestión de energía, que es muy importante, tenemos la cuestión de la inversión en cuanto a la industria automotriz se refiere. Nos dice que las inversiones automotrices en México obviamente rompieron récord a partir del 2013 a sumar 3.204 millones de dólares. Dice, los bajos costos laborales, el acceso de libre aranceles a mercados por más de 1.000 millones de personas
obviamente una localización geográfica que tenemos privilegiada y un incremento de la productividad en el sector han elevado los flujos de inversión extranjera directa en México hasta alcanzar un récord, obviamente, en el último año. Y tenemos como ejemplo la empresa Audi, construyó su primera fábrica en Chiapa, Puebla, dice con una inversión de 1.300 millones de dólares, donde se arma el Q5, el Q5 SV, en este caso de la empresa Audi también, y que a su vez BMW mantiene negociaciones para posiblemente establecer una planta con una inversión de 1.500 millones de dólares en México, donde se ensamblarían los modelos de las series 1 y series 3. Entonces, pues de antemano sí sabemos que la industria automotriz es de las principales que están siendo fuertes en nuestro país, aparte de la Volkswagen que ya teníamos mucho tiempo, la Chrysler, Ford, teníamos obviamente presencia, todavía sigue existiendo presencia de Ford, pero más que nada como concesionarios, no que fabriquen aquí, pero hoy en día se está modificando esa cuestión a raíz de las tendencias de Donald Trump, eh, que pedían a las empresas americanas que regresaran en este caso a su país de origen y de cierta manera si estaban viendo afectadas por la cuestión de la economía mundial, de la globalización, entonces les pedía que regresaran al país, a su país y desde ahí nuevamente obviamente volvieran a abrir fábricas y volvieran a invertir dentro de su mismo territorio y de ahí partir nuevamente y el gobierno en determinadas situaciones podría subsidiar algunos costos directos o indirectos y también apoyarle, invertir en ese caso para que las empresas americanas tuvieran otra vez ese repunte económico a nivel mundial. Entonces es un restoring que es un rest holding que le denominan así, se denomina a nivel mundial, que es regresar a casa, en este caso, que es lo que promovió Donald Trump. Ahorita vamos a ver el próximo año con el nuevo presidente electo, cómo se va a implementar esa cuestión más que nada la infraestructura y las empresas americanas, qué es lo que va a pasar en determinado momento si mantienen esa misma ideología económica o cambian las situaciones. Sabemos que Hermano pues Ford, por ejemplo, tenía plantas en Brasil y de Brasil es propia, en este caso exporta, obviamente importa materia prima de otros lados y de Brasil exporta hacia otras partes del mundo, como lo hace la Volkswagen aquí en México, como vemos que la planta que construyó Audi. Entonces, la industria automotriz, también hay maquilas donde se producen partes automotrices y de aquí se exportan a otros lados del mundo. Entonces es una cuestión, es un sector económico muy provechoso dentro de nuestro país que nos está dando buenos dividendos. Ok, tenemos algunos ejemplos de empresas que invirtieron en México hasta el año 2019. Tenemos la empresa La Gold Corp, que es de Canadá. Tenemos Ford, Estados Unidos. Walmart, también empresa de Estados Unidos. Tenaris Tamasei, italiana. Grupo Carso, es de México. Telmex, también es empresa mexicana. Nissan, mexicana, es japonesa. Acción Energía, de España. Chrysler, Estados Unidos. La Volkswagen, de Alemania. Grupo Modelo, mexicano. OHL español, General Motors estadounidense, Mitsui japonés, Soriana de México, Holcim Apasco de Suiza, es una fusión en ese caso, Bombardier canadiense, FEMSA de México, Pirelli, empresa italiana, Intel, Estados Unidos, Ofnilay, empresa mexicana, Grupo Safran de Francia, Praxair de Estados Unidos, Gran Coral española y Grupo Gigante, que es Grupo Mexicano. Entonces esas son las empresas más relevantes que invirtieron en México, que han invertido en México hasta el año 2019. No sé si aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario o algo que quieran aportar al tema. No, no vi la Kia dentro de ese listado, maestro, no sé por qué. Ya ves que la Kia también puso una ensambladora allá en Pesquería, en Nuevo León. Ajá.
pero a lo mejor, ¿qué año estuvieron invirtiendo? A lo mejor no fue tanta la inversión, ¿no? Más que nada esto es a los que más han invertido en México hasta el año 2019. Ah, ok, ok. Cuestión de infraestructura, dinero, hasta esas fechas, por decir, son de los que más han invertido en México, en mis empresas. Ah, ok, entiendo. Sabemos de antemano, o sea, esas inversiones son fuertes, a lo mejor tenemos otro tipo de inversiones como la cuestión de las franquicias, pero a lo mejor no es tan fuerte la cuestión económica, a lo mejor como una Volkswagen o en determinado momento como un Holcim Pasco también, que son empresas macroeconómicamente hablando muy grandes. Pues tenemos otras, a lo mejor las franquicias, a lo mejor no con tanta cuestión de poder adquisitivo económicamente, pero pues también que vienen a invertir, y más que nada franquicias, más que nada americanas, estadounidenses, Burger King, más que nada en cuestión de comida rápida, Burger King, pues tenemos lo que son McDonald's y muchas otras empresas también, pero a lo mejor pues son empresas como son franquicias, más que nada la cuestión económica no es muy vasta en relación a estas empresas, que sí la cuestión de mano de obra, infraestructura y derroche económico que traen a un país, pues obviamente es de más gran, de mayor magnitud en ese sentido. Ok, ¿qué importancia tiene la inversión extranjera en nuestro país? Nos dice que la inversión extranjera en México obviamente va a contribuir, ayuda a contribuir al desarrollo económico y social pues, de nuestro país no solamente de nuestro país, sino donde haya inversión extranjera también en otros países. Eh, Hasta aquí, ¿algo que quieran aportar antes de que pasemos a otros temas? No sé ustedes qué tanto consideran de importancia directamente la inversión extranjera en nuestro país, si realmente la consideran importante, y no sé si a estos años, realmente hasta la fecha, ustedes crean que ha ido incrementando o realmente hay empresas que han ido volteando hacia otras partes del mundo y se han llevado sus empresas o fábricas, se puede decir. No sé qué opinan ustedes al respecto, chicos. ¿Nadie? ¿Ustedes consideran realmente que es importante la inversión extranjera en México o realmente en México deberíamos de voltear a ver otro tipo de cuestiones para seguir creciendo como país y no depender de esas situaciones? No sé qué opinen ustedes al respecto. Bueno, yo pienso que es bueno tener socios, pero pues si uno mismo, más bien México, decidiera crecer, pues estaría mejor, ¿no? O sea, por nosotros mismos como país, que no dependiéramos de otras situaciones. Porque, o sea, como lo que se hace en muchos países es aprovecharse de la situación de México, como en la minería. No hay, al parecer no hay maquinarias aquí y que hacen las otras, empresas extranjeras, ok, yo te ayudo, pero yo voy a ganar más que tú, o sea tu oro, o no sé, Sí, más por lo que prestarte la puede llegar a maquinaria. pasar con el petróleo realmente. Y es como ahora que acaban de descubrir litio, Ajá. entonces no hay máquinas, ok, yo te voy a ayudar a sacar todo eso, pero yo me quedo con el 80%. Sí, exactamente. O Ok, sea, y se eso así benefician como que, ellos. ok, qué abusivo.
sea quien sea, o sea, no, todavía no sabría yo decirle qué país, pero cualquier país que venga a querer disque ayudar al país de México, lo va a hacer, porque tiene y puede. Pero más Así que nada ahí que yo diría que tendríamos que sí. regular, o sea, tendríamos que analizar, como lo hemos comentado, tendríamos que analizar obviamente las reglamentaciones, en este caso la ley de inversiones extranjeras, y sacar más provecho de esa situación. O por lo menos, como decíamos anteriormente, que obviamente tienes la utilidad y que la misma utilidad la vuelvas a reinvertir en nuestro país. Lamentablemente, pues no todos piensan igual, ¿no? Solo piensan en saciar sus bolsillos. Sí, es correcto. Pues de antemano sí, lamentablemente sí. Y lo mismo va a pasar en la Si cuestión no, de Pemex. pues usted había comentado la clase pasada que, ok, cambian de, ya no son Pemex las gasolineras, hay Oxogas, hay Gulf, pero son el Pemex, ¿no? Pues es el mismo ¿cómo se llama? El mismo proveedor. Que tiene eso. Ah, sí, ándale, exactamente. Sí, sí, pues de antemano sí, ahí sigue siendo el mismo proveedor también. O sea, igual, o sea, así como nos comentas de esa situación, pues lo mismo puede pasar con Pemex. No tenemos realmente, a lo mejor sí puede haber petróleo en aguas profundas como se ha encontrado, pero pues no tenemos la tecnología, no tenemos ni la tecnología ni el dinero para expropiarlo tampoco. Si no tenemos el dinero para manufacturar, en este caso el petróleo y gasolina, por eso la importamos, pues imagínense para expropiar en aguas profundas. Entonces realmente sí se debe de permitir desde mi punto de vista, pero con ciertas regulaciones más que nada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues sería muy difícil que a lo mejor nosotros tuviéramos el poder adquisitivo. Si no lo tenemos, pues hay que poner ciertas restricciones, porque en otros lados, en otros países también pasa exactamente lo mismo. Les comentaba un caso, por ejemplo, pueden checar ustedes en Escocia. En Escocia sí se permite la inversión extranjera, pero el 100% de utilidad obviamente la vas a volver a reinvertir en mi país. O sea, es de las cuestiones esas. A lo mejor te condono ciertas cuestiones, ciertos aranceles o a lo mejor ciertas cuestiones fiscales, pero la utilidad la vas a reinvertir toda al 100%. Si no, me vas a pagar un porcentaje, obviamente que a mí como país me sea redituable y obviamente también para yo poderlo invertir dentro del mismo país. Y son cuestiones que en México pues realmente eh, no consideramos en determinados momentos también. El gobierno no considera. Eh, Viene, pues sí, hay Walmart, hay H-E-B's, hay McDonald's, tenemos Burger King y todo, pero pues realmente la utilidad de un H-E-B pues, se va para sus dueños, para sus accionistas americanos, también Walmart también, en este caso Volkswagen, o sea, toda la utilidad se está yendo a sus países de origen. Esa es la realidad de las cuestiones. Aquí simplemente están muchas veces por la situación geográfica, que es muy beneficiosa en México, por los tratados de libre comercio que tenemos como país también, por la mano de obra barata también, porque tenemos recursos, materia prima también, recursos aquí muy asequibles en ese aspecto para la producción. Entonces, más que nada el beneficiarnos nosotros, que ellos nos dicen, pues estamos dando trabajo y estamos en cuestión de infraestructura, pues también, pero realmente toda la ganancia, viéndolo muy objetivamente, toda la ganancia se las están llevando las empresas extranjeras. Ok, ¿algo que Así quieran es. más complementar de acuerdo a este tema, chicos? De hecho, lo comentábamos anteriormente también, comentábamos, por ejemplo, en Laredo, pues no puede ser que Laredo sea una de los pasos fronterizos a nivel Latinoamérica más importantes también, y que sea una ciudad, o sea, que tenga muchas cuestiones que le hagan falta, muchas cuestiones en infraestructura también.
Entonces, siendo de hecho la frontera, en ese caso, el cruce de mercancías número uno en Latinoamérica, le falta mucha infraestructura a Laredo, como ciudad, como en cuestión de empleos, de manufactura, calles, en muchas cuestiones le falta en esta cuestión a Laredo. Entonces, es más que nada a esas cuestiones me refiero. O sea, no puedes tener una frontera que sea la número uno en Latinoamérica y realmente pues no cuente con los servicios, no digamos de primer mundo, pero pues sí muy más objetivos de acuerdo al estándar de aduana se refiere también en esa cuestión, que tuviera más infraestructura, más cuestiones empresariales, en cuestiones también de calle, pavimento, todas, muchas de esas cuestiones que realmente la ciudad pues sí padece en determinado momento de esas cuestiones. Ok, no sé si tengan algo más que aportar en relación a este tema. No, profe. No más. Ok, muchas gracias. Okay, ¿cuáles son los aspectos básicos de una inversión extranjera directa? Obviamente la inversión extranjera nos va a permitir intensificar la competencia internacional derivada obviamente del gran mercado mundial que hoy en día existe. Trae transformaciones productivas y socioeconómicas a diferentes niveles, tanto regional, nacional e internacional. Trae competitividad también, que es la habilidad para exportar, el uso eficiente de factores de producción e incremento de la productividad. Entonces, esas son de las cuestiones que nos arrojan como resultado de una inversión extranjera directa. Nadie dice que es mala la inversión extranjera, al contrario, en este mundo obviamente que ya globalizado en el cual vivimos, pues el unificar criterios de producción, en unificar capitales, pues es benéfico para los países, pero de antemano, obviamente, defendiendo nuestra economía nacional. Comentábamos también anteriormente, se pueden adquirir, la inversión extranjera es la adquisición de activos en el extranjero por parte de ciudadanos de un país. Había tipos de inversión extranjera, de cartera o financiera e inversión directa. ¿Cómo se pueden adquirir esta cuestión o cómo se puede invertir en determinado momento? Por medio de depósitos bancarios, letras gubernamentales, valores industriales o equipo de capital. Es una de las formas de adquisición. Pero también, obviamente, tenemos algunas causas y efectos de los movimientos de capital entre diferentes países. Uno, hay que considerar el aspecto microeconómico, que es relacionado directamente con las expectativas y organización en cuanto a las empresas se refiere, los mercados locales, qué tipo de mercados, qué costumbres, qué cultura, cómo se está desarrollando la sociedad en determinado momento, en determinado mercado al que queremos llegar o al que queremos invertir. Entonces, esos son las cuestiones de necesidades, las costumbres que se tengan, obviamente para llegar y que un producto en determinado momento o alguna empresa se pueda establecer en nuestro mercado, pues hay que conocer dicho mercado. Lo podemos realizar por medio de una investigación de mercados que nos arrojan resultados y en base a ello pues vamos a tomar decisiones. Entonces es una de las cuestiones que debemos de considerar dentro de la inversión extranjera directa. El segundo aspecto es el aspecto macroeconómico, que va vinculado al comportamiento económico general del país, a la regulación y tratamiento jurídico que se les otorga. Debemos de considerar las leyes del país a donde vamos a invertir. Obviamente en todos los países se tienen que pagar, pues obviamente si nos vamos a invertir, nos vamos a instalar en algún otro país, determinada empresa X, pues obviamente tiene que cumplir con los aspectos legales. Hay países que permiten, a lo mejor tienen leyes ambientales y no permiten cuestiones que afecten las leyes ambientales a nivel
global, a nivel mundial. A lo mejor sí podemos producir cierta mercancía, en otros países no. Obviamente debemos de cubrir cuestiones fiscales también, y esas también pues son importantes porque debemos de respetar. Si a lo mejor el país de origen de la empresa tiene algún tratado o no tiene, pues debemos de considerar los aranceles, si en el país que vamos a invertir, o si vienen a invertir aquí, pues la materia prima, obviamente cuestión de infraestructura y que tengo los medios adecuados para en determinado momento importar y exportar, la mano de obra. Entonces todos esos aspectos corresponden a los aspectos macroeconómicos. Y un tercer factor en este aspecto es el factor de certidumbre y seguridad en función de las externalidades políticas y sociales que puedan surgir. Esto es muy importante, el factor de certidumbre, porque nos permiten tener la veracidad de que si invertimos en un determinado país, pues nos va a ser redituable, o sea, que nuestro dinero, pues obviamente no se vaya a ser afectado por cuestiones políticas más que nada, como pasó en el sexenio de Felipe Calderón y lo vimos. Muchas empresas se fueron de México, muchos inversionistas obviamente sacaron su dinero de México por la misma inseguridad que se vivía en aquel entonces. Entonces, esa es la cuestión de certidumbre. No voy a ir a un país donde realmente a lo mejor mi empresa va a sufrir obviamente algunas alteraciones o vandalismos, o no sé, se tenga que pagar cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser redituable esa situación. Hoy a la fecha, pues nuevamente México, de un par de años hacia acá, ha recuperado esa cuestión de certidumbre. ¿Por qué? Porque pues ya a lo mejor ya no vivimos esa cuestión tanto de violencia, o por lo menos ya no es de mayor magnitud como se vivió en años anteriores. Ya ahorita está un poquito más pacificada esa situación más que nada. Eso es lo que vino a afectar. Por ejemplo, como cuestión de experiencia propia, por ejemplo, yo viví en partes de la frontera anteriormente, por ejemplo, en Reynosa a lo mejor hablamos de 10 fábricas que había, 7 se fueron y quedaron 3, y dejaron todo, o sea, dejaron instalaciones, se llevaron su maquinaria y se fueron, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay mucha violencia, y hubo quienes obviamente pues recogieron sus cosas y vámonos, adiós, bye. Ahí no les importó ninguna otra cuestión. Algunas sí pagaron finiquitos a sus empleados, y otras simplemente pues nada más se fueron, pero ocasionado por la misma violencia que se vivía en aquel entonces. Entonces, al momento de invertir, de voltear a ver otros horizontes, sí hay que analizar esa situación. Pues obviamente la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión cultural, social de ese país, y que pues obviamente eh, el país se quiere invertir en otro lado, se sienta con la certidumbre adecuada para que en determinado momento su capital pues no se vea expuesto en determinadas situaciones. El aspecto microeconómico, vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión. Dice que las empresas deciden utilizar su capital en el país donde se ubica su casa matriz, o hacer uso de él en otro. Dice, guiado por la tasa de ganancia y otros factores que ayudan a su movimiento internacional. Obviamente esta cuestión va relacionada con la caracterización de las empresas multinacionales y la explicación de su comportamiento, según John Dunning en 1995, y Heimer en 1979, y Capes en 1971, eh, comparten esa misma opinión, obviamente, y la cuestión del nivel de organización industrial. Entonces, aquí hay un pequeño diagramita que se puede representar según Dunning, que se llama obviamente el OLI, así se le denomina, y nos decía Dunning en 1977 que se formula y desarrolla el denominado enfoque ecléctico o paradigma OLI.
donde la O significa esta cuestión en un cuadrante de analizar las ventajas específicas en propiedad de la empresa, un ownership specific advantage. Eso es lo que significa la cuestión, por eso se denomina O. La L es la localización de los países destino de la inversión extranjera, en inglés es Localization Specific Endowment. Y la I, que es la internacionalización del proceso productivo llevado a cabo por la empresa, Internationalization Advantage. Entonces, eso es lo que significa que él decía que se estudiara esa parte, un diagrama OLI, ver las ventajas, obviamente que tiene la empresa y llevar esas ventajas a otro mercado competitivo, detectar a qué país íbamos a invertir en determinado momento y obviamente llevar nuestro modo de producción, nuestro proceso productivo hacia esos otros países donde vamos a invertir. Entonces, a eso significaba no producir como se produce en ese país, sino, obviamente, si a mí me ha dado resultados en mi país, como yo estoy produciendo, obviamente, como yo estoy manejando mi infraestructura, esa misma forma de producción, obviamente, se lleva a otro país. Entonces, también esto va muy encaminado a la cuestión de la globalización, porque la globalización pone un enfoque muy específico a la internacionalización de la forma de producir. Entonces, obviamente, Dunning se refiere específicamente a esto, ver las ventajas que yo tengo como empresa, identificar mercados, porque no en todos los mercados, obviamente sabemos, si nacionalmente tenemos una cultura muy diversa, de muchas veces de ciudades en un mismo estado y de estados a estados, y no todos los artículos, no todos los servicios o no todos los productos tienen la misma recepción por parte de un consumidor final. Imagínense a nivel mundial de país a país. Entonces hay que saber detectar si mi producto realmente en determinado momento puede ser aceptado en otro país, en otra ciudad de otro país también, y realmente llevar esas ventajas competitivas que estoy inicialmente adoptando en mi país, que me han dado buenos resultados, y estandarizar ese medio de producción. Ok, chicos, les recuerdo que envíen su nombre, los que faltan de enviar su nombre por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia, si son tan amables, para que obviamente si se acaba de conectar a alguien, no se les vaya a pasar en ese aspecto. Y para contemplar su asistencia de favor, chicos, no sé si tengan alguna otra duda o un otro comentario antes de que se nos corte esta primera sesión. Oye, no, profe, todo bien. Ok, muchas gracias, Jesús. Gracias, Viviana. Ok, chicos, entonces ahorita en unos minutos más les mando la invitación por Claro para que estén al pendientes de ella y les voy a publicar las actividades también para que obviamente si las pueden ir realizando, las vayan realizando, si no, cuando tengan una oportunidad, las entreguen de favor. Entonces, nos vemos en un ratito más, chicos. Gracias por su atención. Ok, profe. Gracias. 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 Pues.